doctora. ¿Cómo les va? Esperamos unos minutitos más, ya unos 3 minutitos. Consulta, soy parte del grupo que nos tocaba exponer el día de hoy. Quería consultarle si vamos a exponer al principio. Lo van a exponer, por favor, la próxima clase, ya el día martes allá de manera presencial. No olviden pasarme para mañana, por favor, la lista del grupo que le toca ir a la práctica, ¿ya? Y les recuerdo, por favor, de manera puntual, jóvenes, ¿no? Al grupo que le toca a las 7:15, estén a esa hora, ¿no? Porque es esa hora donde se aprovecha para ver la llegada del paciente, el inicio de la anestesia y todo ello. Lo mismo para el grupo de la tarde, que ingresan a la 1:15. Ya se quedan en los asientitos y yo salgo para hacerles ingresar, por favor. Es importante que vayamos ya cumpliendo esta práctica porque ya no queda tanto tiempo, ¿no? Se pasó volando, es este mes y al próximo, la primera semana, y ahí acaba todo. Doctor, entonces acabaría, buenas tardes, el día julio, digo el mes julio, en la primera semana, ¿no? Buenas tardes, Rolando. Sí, yo creo que estamos, lo que pasa es que tienen que autorizarnos para dar el segundo parcial, Rolando. Entonces, muy probable que en unas 2 semanas ya haya la autorización. Total, este tema, la próxima semana en 2 clases ya terminaríamos todo el temario. ¿Ya? Y ya tuviéramos material ya para el segundo parcial. Bueno, damos inicio. 46 participantes, nada más. Bueno, por esta vez ha sido la clase virtual por motivos de salud. ¿Ya? Bueno, jóvenes, esta clase es tan importante porque no solamente nos sirve para la parte de especialidad, sino como les menciono, ¿no? Ustedes van a ir rotando por diferentes especialidades y en emergencias, cuando roten por el servicio de emergencias y en la práctica ya cuando salimos como médicos generales, tenemos a nuestro alcance varios medicamentos. Y de estos medicamentos tenemos a nuestro alcance los hipnóticos o sedantes y algunos inductores también, como la ketamina, por ejemplo. Entonces, si conocemos el mecanismo de acción, la dosis, el efecto que puede producir en nuestro paciente, realmente podríamos entender, comprender y poder utilizarlo. ¿Ya? Al hablar de anestesia general, no se olviden de los pilares de la anestesiología, ¿no? La parte de la hipnosis, la analgesia, la relajación, la protección del sistema nervioso autónomo. Cubrimos todo ello, ¿no? Y en las etapas de la anestesia general, empezamos por la inducción. Cuando empezamos con el paciente, ingresa el paciente, lo preparamos, se lo premedica normalmente e inducimos con los medicamentos, ya sea por vía endovenosa o por vía inhalatoria. En la vía inhalatoria, la anterior clase ya vimos los anestésicos inhalatorios. Normalmente esos anestésicos inhalatorios lo utilizamos en la población pediátrica, sobre todo. Inducimos con ellos, ¿no? Ya después en adultos y niños podemos hacer una anestesia balanceada de mantenimiento, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de los medicamentos anestésicos endovenosos, jóvenes, ¿no? En la inducción, endovenosos, ¿ya?
Ahí está, ¿no? Al momento de que ingresa el paciente es monitoreado, asistido en la parte de la vía aérea con oxígeno. Normalmente ingresan, se les da un soporte primero con el oxígeno por punta nasal o la bigotera que se llama. Luego ya pasamos, cuando iniciamos todo, pasamos a una mascarilla facial, en la cual damos oxígeno en mayor cantidad, ¿ya? Y vamos asistiendo en la parte ventilatoria al paciente, ¿no? Dependiendo del inicio, por ejemplo, para pacientes que se realizan una secuencia rápida, por ejemplo, eso vamos a hablar cuando les explique relajantes musculares, se los preoxigena antes con esta mascarilla a gran flujo y el paciente ya tiene mayor oxígeno en la parte de la reserva, ¿no? Y bueno, se inicia la parte de la inducción con medicamentos anestésicos. En la parte derecha, en este gráfico, quiero representar el uso, normalmente, fíjense lo que les recalco siempre, de las jeringas, ¿no? Jeringas bien etiquetadas, ¿no? La dosis calculada kilo peso al paciente, incluso tomando en cuenta las patologías de base en el paciente o extremos de la vida, ¿no? Extremos de la vida en pacientes de la población pediátrica como neonatos y pacientes de la tercera edad, ¿no? Pacientes con patología renal, patología hepática, varios factores a considerar, jóvenes. Y estamos en la etapa de la inducción, ¿no? En esta etapa es donde vamos a administrar estos medicamentos que nos van a producir hipnosis, analgesia, relajación muscular, todo esto para poder realizar una laringoscopía e intubar a nuestros pacientes y poder proteger totalmente la vía aérea y el manejo de la parte pulmonar y la parte hemodinámica de nuestro paciente, ¿no? Por tanto, esta inducción de la anestesia, que es importante volver a mencionarlos, es una fase de transición, jóvenes, ¿no? Del estado despierto del paciente, del estado de vigilia, al estado de hipnosis o sueño del paciente, ¿no? Y esto lo logramos mediante los fármacos, ¿no? Mediante fármacos inductores del sueño, como son las benzodiazepinas, hipnóticos o ansiolíticos, ¿no? Por tanto, cuando un paciente ingresa a quirófano, nosotros, para poder tranquilizarlos, porque un paciente, pese a que se le explica que ayuda obviamente bastante la visita preanestésica a bajar esa ansiedad en el paciente, pero normalmente los premedicamos un poco, ¿no? Y los premedicamos con benzodiazepinas, ¿ya? ¿Cuál es la benzodiazepina que más utilizamos? El midazolam, por sus propiedades y su eliminación, que es más rápida respecto al resto de las benzodiazepinas. Eso por una parte. Por otra, ya hacemos uso de los otros inductores, ¿no? Que les voy a ir explicando, el tiopental o el propofol, etc. Por tanto, quiero que fijen esta gráfica, ¿no? Ingresa un paciente, jóvenes, y estamos en esta parte de la premedicación, ¿no? La premedicación normalmente la hacemos en quirófano, pero a veces, de acuerdo a las características del paciente, hay pacientes bastante ansiosos o pacientes que ya consumen ansiolíticos ya de entrada, ¿no? Entonces, en la visita preanestésica se observa este punto y se indica, ¿no? Una benzodiazepina en noche antes, ¿no? Es alguna vez, pero normalmente rescatamos esta premedicación en quirófano por vía endovenosa, ¿no? Dosis kilo peso, ¿ya? Por tanto, hasta que vayamos preparando los medicamentos, hasta que vayamos monitorizando, estabilizando al paciente y viendo todo el paciente, ya se va encontrando más tranquilo. Pero siempre acompañado con oxígeno, jóvenes. Paciente que va a recibir un medicamento para ansiolisis, un medicamento sedante, siempre debe ir acompañado de oxígeno, porque puede producir apnea, ¿no?
y eso altera obviamente toda la estabilidad del paciente. ¿No es cierto? Acá en la segunda parte luego está la inducción, ¿no? El paciente ya está premedicado, entonces nos vamos a la inducción, ¿no? A los inductores. ¿Qué fármacos hipnóticos podemos utilizar? Podemos utilizar benzodiazepinas. De las benzodiazepinas normalmente utilizamos el midazolam también como hipnótico, jóvenes, para cubrirnos la parte de la hipnosis, de la anestesia, ¿no es cierto?, del pilar de la hipnosis. También utilizamos barbitúricos como el tiopental, que ya está fuera del... Se sigue utilizando, pero ya no utilizamos tanto en anestesiología, ¿no? Y otros fármacos como el propofol, como la ketamina y el etomidato que se menciona, pero ya salió también del mercado por las complicaciones que nos producía. Bueno, estos inductores anestésicos son fármacos que al ser introducidos por la vía venosa también nos producen un estado de inconsciencia, ¿no? No se olviden, esta inconsciencia que producimos es totalmente y debe ser totalmente reversible, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que cuando termina su acción, el paciente tiene que volver a su estado fisiológico normal, ¿ya? Por tanto, el efecto se realiza por redistribución en el cerebro y otros tejidos, principalmente a nivel cerebral, ¿no? Porque esos son los objetivos muy claros. Por tanto, las concentraciones, las dosis y las concentraciones que tenemos que mantener en el paciente, obviamente son de acuerdo a los lugares que que queremos actuar. Principalmente tomamos en cuenta la parte cerebral. Es importante tomar en cuenta la biodisponibilidad farmacológica y comprende este acrónimo que se utiliza como LACME, que quiere decir la liberación del medicamento, la absorción del medicamento en diferentes regiones del organismo, la distribución del medicamento, igual en diferentes tejidos, el metabolismo del medicamento y la excreción del medicamento, ¿no? Por tanto, este acrónimo que se utiliza LACME, entonces nos va encerrando todo ello. ¿Ya? Y las fases del medicamento cuando ingresa en contacto con el organismo. No, en la absorción de este fármaco o cualquier fármaco de los inductores va atravesando barreras según las vías de administración que vamos empleando. Normalmente nosotros utilizamos la vía endovenosa en el paciente, pero no siempre, jóvenes. Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, en emergencias, un paciente quemado, ¿no? Un paciente quemadito y que necesitan hacerle una curación, ¿no? Tenemos un inductor a la mano que es la ketamina, ¿no? La vía de administración en estos casos, que es un paciente pediátrico, a veces ni se dejan canalizar o no existe algún lugar para canalizar, jóvenes, por el área de la superficie de la quemadura, se recurre a la parte intramuscular. Que quiero decir que existen diferentes vías de administración y de acuerdo a las vías de administración varía la dosis de la administración y la regulación del medicamento. En la distribución del medicamento, ¿no? Se refiere a la llegada y la disposición de este fármaco a diferentes tejidos de nuestro organismo. ¿Por qué está afectado esta distribución, jóvenes? ¿No? Por el volumen de distribución, es decir, la concentración del fármaco en plasma, pero para esto tenemos que tomar en cuenta las proteínas en el paciente, la unión, la fijación de las proteínas en nuestros pacientes, que va a ser diferente en la población pediátrica, población adulta, pacientes desnutridos, renales y todo ello, ¿no? La tasa de extracción también es otro factor, que es la proporción del fármaco que es retirado de la circulación de cada órgano y la unión a las proteínas, lo que les decía, ¿no? ¿Qué son estos fármacos hipnóticos? ¿No? Normalmente uno al escuchar un fármaco hipnótico decimos, sí, son esos fármacos que uno toma y lo lleva a un estado de somnolencia o sueño, ¿no? Por tanto, son medicamentos en general que nos producen sueño. Pero ¿cómo van a actuar? Producen sueño al actuar
directamente a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en el sistema activador ascendente, ¿no? Es el responsable de la vigilia. Dentro de estos ansiolíticos o medicamentos hipnóticos, tenemos este grupo amplio que son las benzodiazepinas, ¿no? Estas benzodiazepinas actúan sobre los receptores, ¿no? Denominados GABA, ¿no? Regulan la actividad del ácido aminobutírico. Por tanto, van a ejercer un efecto ansiolítico y de sedación rápido, jóvenes, ¿no? Nosotros al administrar de manera endovenosa, por ejemplo, el midazolam, su efecto máximo ya es a los 15, 40 minutos. Exista ese trauma de separación, ¿no? Y por el efecto de amnesia anterógrada que tienen estos medicamentos, entonces el niñito no se va a acordar de nada y no va a producir ningún trauma para posterior. ¿Ya? Estos medicamentos se utilizan para el tratamiento del insomnio, la ansiedad aguda, agitación en cuadros psiquiátricos, también se utilizan como anticonvulsivantes. Nosotros lo utilizamos sobre todo para la sedación, la premedicación en un paciente que va a ingresar a quirófano. Muy pocas veces utilizamos para pacientes en la parte de recuperación o para pacientes en sala, ¿no es cierto? A no ser que sean ya vistos por otra parte, que es terapia del olor, ¿no? Pero normalmente utilizamos en quirófano, ¿ya? Y el mecanismo de acción, lo que les decía, ¿no? En el GABA, abre los canales de cloro, aumenta la liberación del GABA, reduce los impulsos neuronales, se absorben sin metabolizar en el tubo digestivo, su inicio de acción es más rápido, unas benzodiazepinas más que las otras. Normalmente utilizamos el midazolam por su efecto de eliminación más rápida, pese a que su metabolito tarda 17 horas en eliminarse totalmente del organismo, jóvenes. El resto de las benzodiazepinas, sus metabolitos tardan más de 24 horas para eliminarse. Por eso no los utilizamos, ¿ya? Varias benzodiazepinas son eficaces por vía endovenosa, pero se utiliza más el midazolam, ¿no? Los de acción prolongada son clonazepam, flurazepam, prazepam, cazepam, alazepam, ¿no? Que sus vidas medias son más de 100 horas incluso, jóvenes, 30 a 100 horas, imagínense. Ya, por tanto, el mecanismo de acción es de acuerdo a la semivida, afecta a la semivida, ¿no? Hay medicamentos que son más largos, más prolongados o una vida más corta, como el caso del midazolam. ¿Ya? En estos que tienen una semivida corta, no se produce acumulación del fármaco, la sedación diurna es mucho menor. Todos estos medicamentos, jóvenes, nos pueden producir casos de dependencia en el paciente. Nosotros no lo vemos mucho porque no utilizamos de manera crónica. Utilizamos una sola dosis en quirófano solamente para sedar al paciente y nada más. Existen otras especialidades donde hacen mayor uso de estos medicamentos, ¿no? Como quizás medicina interna, psiquiatría, ¿no? Estas especialidades donde van, obviamente, dosificando de acuerdo a la patología que tiene el paciente porque los van viendo de manera continua. Nosotros solamente los vemos antes de que ingresen a quirófano y en quirófano y recuperación y después casi no los vemos a los pacientes, ¿ya?
Por tanto, este medicamento que es el midazolam, la presentación, ¿sabe alguien cómo es la presentación del midazolam? Viene en ampolla. ¿Ya? ¿De cuántos miligramos? De 15 miligramos en Muy 3 bien. ml. Por tanto, cada ml tiene 5 miligramos. Normalmente, todos los medicamentos, para ser preparados, los preparamos en una jeringa de 5 o de 10 ml, jóvenes. No preparamos los 15 miligramos, sacamos solamente 1 ml, jóvenes. Diluimos en una jeringa hasta 5 ml. Por tanto, por ml tenemos 1 miligramo, para que tengan un poco de idea. Sedamos al paciente con 1 miligramo de midazolam, máximo 2 miligramos. Y en mayores 0,5 miligramos. Esa es la dosis. Imagínense, una dosis tan pequeñita nos produce un efecto bastante fuerte, ¿no? Por tanto, utilizamos para suprimir esa ansiedad, ese miedo en el paciente que tiene ya solamente al momento de entrar a quirófano ya se altera toda su hemodinamia, ¿no? Y como les decía, potencia la acción del GABA, tiene acción a nivel cerebral, produce amnesia anterograda por su acción que tiene a nivel de las amígdalas. Se elimina por vía renal, se metaboliza a nivel hepático. Las dosis de inducción vienen desde 0,15 hasta 0,35 miligramos kilo. Normalmente no utilizamos en infusión continua. Solamente hacemos uso de dosis intermitente o de dosis de inicio y nada más. En terapia intensiva, en algunas especialidades sí utilizan de manera continua porque son pacientes crónicos, ¿no? Crónicos delicados que necesitan la parte de la hipnosis continuamente, ¿no? Entonces ahí se les indica en bombas de infusión continua la dosis de mantenimiento. En niños también se puede administrar por vía nasal, ¿no? 0,3 miligramos kilodosis, dependiendo, o de manera intramuscular también. ¿Cuál es el antídoto de estas benzodiazepinas en caso de toxicidad? El flumazenil, ¿no? Igual es dosis respuesta que se utiliza. Se menciona que 0,1 miligramos con un máximo de 1 miligramo en niños, ¿no? El uso. Este medicamento sobre todo se utiliza como antídoto en emergencias. Ya como ustedes ven en anestesiología, muy rara vez utilizamos dosis altas. Ya muy rara vez, ¿no? Entonces en emergencia, cuando llega un paciente intoxicado, se prepara el cóctel de anestesia, el cóctel para emergencias, ¿no? De antídotos, y entre esos está el flumazenil. ¿Ya? Porque son pacientes que llegan y uno no sabe por qué es la intoxicación. Obviamente se va a descartar alteraciones de glucemia, ¿no? Las indicaciones terapéuticas de estas benzodiazepinas, por tanto, son para el insomnio, trastornos de ansiedad. Nosotros lo utilizamos más para la ansiedad, ¿ya? Y el flumazenilo, ¿no? El frasco de presentación normalmente se utiliza por vía endovenosa y es dosis respuesta. Sus efectos adversos pueden producir mareos, vómitos, alteraciones visuales, pero cuando la dosis es más alta. Por eso es dosis respuesta, ¿no? Se hace de 0,5, 0,3 y se va viendo si el paciente va despertando, ¿ya? Por eso dice la dosis inicial de 0,2 miligramos. Todo esto es diluido, jóvenes. Todo se pone diluido. Otro inductor endovenoso muy importante que lo han debido ver es el propofol, este medicamento que tiene una apariencia lechosa. Normalmente viene en frascos o en ampollas, ¿no? Es un medicamento excepcional que utilizamos actualmente. Pertenece al grupo de los alquifenoles, viene normalmente al 1%, tiene una composición de aceite de soya al 10%, tiene fosfolípido de huevo, tiene glicerol al 2,25%, un pH de 7. ¿Por qué es importante considerar, jóvenes, la composición de este medicamento inductor? Porque existen pacientes que son alérgicos
alérgicos a la soya, alérgicos al huevo. Por eso es importante en la visita preanestésica preguntar si tienen algún tipo de alergias, tanto a medicamentos, tanto a alimentos o cuadros de rinitis alérgica o cuadros de asma, ¿no es cierto? Porque si tienen estos antecedentes alérgicos, obviamente no se utilizan estos medicamentos como inductores, se evitan utilizar, ¿ya? Bueno, es un derivado del alquilfenol, está compuesto, es muy liposoluble, tiene un inicio rápido al momento de la introducción del medicamento. Ya al minuto el paciente ya está bajo el efecto del propofol, ¿no? Dependiendo de la dosis que vamos utilizando. También una vez que retiramos el medicamento, su recuperación es rápida, jóvenes. Rápida, ¿no? El paciente rápidamente va despertando y está consciente, ¿ya? Pero sí, como tiene esta mezcla tan variada de compuestos, entonces es un medicamento bastante delicado. Una vez que se abre, máximo se debe utilizar en 10 horas. Luego es un tremendo cultivo de bacterias y debe desecharse. Todos los medicamentos, una vez utilizados, jóvenes, no se utilizan después, ¿no? Porque el riesgo terrible de contaminación, imagínense, y llevar esa contaminación de manera endovenosa a otro paciente es muy peligroso. Nuevamente la composición del propofol, al 1% vienen, la lecitina de huevo, el glicerol, hidróxido de sodio, aceite de soya, ¿no? Y el almacenamiento es bastante importante. Normalmente están refrigerados hasta de 4 a 25, a menos 25 grados, ¿no? No se los deja en temperatura ambiente porque se hace un tremendo cultivo de bacterias, ¿ya? Cuando tengan a la mano un medicamento, nunca se olviden ver, jóvenes, el vencimiento, las fechas de vencimiento, ¿ya? Por tanto, tenemos mucho cuidado con el crecimiento de bacterias, por tanto, al abrirlo, se utiliza rápidamente o máximo en 10 horas totalmente almacenado de la mejor manera, ¿ya? La dosis varían con la edad, obviamente. En lactantes menores de 6 meses está permitido su uso, pero nosotros evitamos, ¿no? En menores de 1 mes normalmente se da la anestesia inhalatoria, ¿ya? Hasta los 6 años, más o menos, el niño se adapta a nivel general a toda la parte del adulto. Entonces ya ese riesgo va disminuyendo con cualquier medicamento. ¿Por qué? Por los cambios en la maduración neuronal, a nivel cardíaco, como el gasto cardíaco, la parte hepática y la parte renal. Siempre tenemos cuidado en ese aspecto, pese a que en la literatura ya mencionan medicamentos que se pueden utilizar antes, pero lastimosamente los niños que nos llegan tienen problemas renales, problemas hepáticos, entonces tenemos que ir con mucho cuidado en estos pacientes, ¿no? La estructura de este medicamento no es hidrosoluble, ¿no? No es hidrosoluble. Por el antecedente de alergia al huevo, antes se consideraba una contraindicación absoluta, jóvenes. Hoy por hoy se dice que se podría utilizar, ¿no? Pero evitamos definitivamente no tener cualquier tipo de reacción, como les dije, ¿ya? La dosis de inducción en un adulto para la inducción es de 1 a 2.5 miligramos kilo peso. El mantenimiento, si es que vamos a hacer uso del propofol para una anestesia endovenosa, se la administra mediante una bomba de jeringa, ¿no? Para infusión continua, ¿no? Y ahí ya se va calculando por microdosis, ¿no? De 6 a 12 miligramos kilo hora normalmente, o de 100 microgramos minuto, que se llama, ¿ya? ¿Qué pasa cuando vamos retirando este medicamento, jóvenes? ¿No? Si el paciente está con este medicamento en infusión continua.
No se olviden, estamos cubriendo la hipnosis de nuestro paciente, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto cubrir la hipnosis del paciente? En anestesiología tenemos un capítulo muy importante que es el despertar en anestesia. Imagínense ese paciente que lo estén operando, que no pueda moverse y esté totalmente consciente y escuche todo lo que pasa, ¿no? Y que lastimosamente hay reportes de estos casos, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen cuadros de hipermetabolismo, como es en estas infecciones generalizadas, como son las sepsis, por ejemplo, ¿no? Donde el metabolismo es tan rápido que demanda más dosis en el paciente, ¿no? Este medicamento que es el Propofol, que es un medicamento bastante noble, se evita el uso en pacientes críticos. Hasta 4 evitamos el uso por las alteraciones hemodinámicas que también nos puede producir, ¿no? Dentro de la farmacocinética, por tanto, su inicio de acción es rápida, su vida media de distribución inicial es corta, de 2 a 8 minutos, está su disponibilidad endovenosa en la inducción de la anestesia general y para la sedación va de moderada a profunda. ¿Qué es lo que quiere decir esto, jóvenes? Este medicamento nosotros lo utilizamos tanto para sedación o para anestesia general, de acuerdo a la dosis que se utilice. Existen procedimientos que no necesitamos una anestesia general. Por ejemplo, procedimientos cortos para una tracción, por ejemplo, en traumatología, ¿no es cierto? A veces hay unas luxaciones de hombro, ¿no? Y necesitan colocar esta articulación a su lugar, pero necesitan que el paciente esté dormido, ¿no? Y con analgesia, ¿ya? Entonces, para la inducción se puede utilizar este Propofol y otro analgésico, por ejemplo, ¿no? O para cuadros, procedimientos cortos, como para un legrado intrauterino, ¿no? También se puede utilizar dependiendo de la estabilidad hemodinámica de la paciente, ¿no? La biotransformación de este medicamento, que es principalmente a nivel hepático, jóvenes, su excreción es a nivel renal, ¿ya? Se menciona que no se modifica en pacientes obesos, en pacientes cirróticos o pacientes que tienen insuficiencia renal. De todas maneras, siempre uno debe tener cuidado en las dosis que se van utilizando en estos pacientes. Normalmente se disminuye la dosis, ¿ya? Al metabolizarse en el hígado, principalmente, ¿no? Los metabolitos inactivos que se van produciendo y los metabolitos hidrosolubles que se excretan por los riñones, nos hace tener muy presente, jóvenes, a pacientes que son pacientes renales o pacientes que tienen alguna patología hepática. Su ritmo de eliminación de este medicamento es de 20 ml kilo minuto a 30 milímetros, ¿no? Esto va a rebasar el flujo hepático. ¿Qué es lo que con qué quiero que se queden ustedes, ¿no? ¿Dónde se metaboliza? ¿Qué metabolitos tiene? ¿Y dónde se elimina, jóvenes, ¿no? Se elimina a nivel de los riñones principalmente y a nivel pulmonar también. Su semivida de eliminación total del Propofol es de 4 a 7 horas, ¿ya? La excreción renal, jóvenes, es la excreción principal de este medicamento, ¿no? También se puede eliminar a nivel intestinal, a nivel pulmonar, que se menciona, inhibe la citocromo P450 a nivel hepático, y su mecanismo de acción. Principalmente actúa a nivel del GABA, ¿no? Alterando la conductancia al cloro, la modulación de la noradrenalina en el receptor NMDA, ¿no? Y también modula justo en el área postrema para regular la parte de la dopamina y producirnos una sensación de bienestar también, jóvenes. También tiene un efecto antiemético.
Su inicio de acción es rápido, jóvenes. Menos de 1 minuto ya está actuando el Propofol, 30 segundos. Su efecto máximo, 90-100 segundos. Es decir, la circulación, brazo, cerebro, ya está ahí, ¿no? Y la duración del efecto es de acuerdo a la redistribución del medicamento. Por eso se lo utiliza para anestesias continuas en bombas de infusión continuas, ¿no? Estas bombas de infusión, como se ve en la imagen, ya vienen calibradas, ¿no? Son diferentes modelos que existen tanto para adultos, pacientes obesos, pacientes pediátricos, donde vamos calculando la dosis y administrando el medicamento. Sí, algo que tenemos mucho cuidado al momento de administrar de manera endovenosa el medicamento, siempre ponemos un poco de lidocaína porque produce dolor al momento de la inyección por los conservantes que este medicamento tiene, ¿no? Y el administrar con un poco de lidocaína, 25 miligramos, que sería, o 20 miligramos, 1 ml, entonces ayudaría bastante a que el paciente tolere este medicamento por la parte endovenosa. ¿No? Como bien se fijan, tiene una consistencia lechosa, viene en frascos y viene en ampollas. Y viene de diferentes empresas, jóvenes, hasta hay medicamentos hindúes. Por tanto, a nivel respiratorio, ¿qué nos va a producir este medicamento? Nos produce apnea. Lo añadimos con un opioide porque este medicamento no nos produce analgesia, nos produce sedación nada más, ¿ya? A nivel cardiovascular, disminuye la presión arterial durante la inducción, también tiene efecto a nivel cardíaco, nos disminuye el gasto cardíaco, el índice cardíaco, altera la resistencia vascular periférica al producirnos una vasodilatación general, ¿ya? Por tanto, en pacientes que tienen ya una hemodinamia inestable, es decir, puede ser pacientes que tienen algún tipo de sangrado o pacientes sépticos, que ya de entrada toda la parte Bueno, como van viendo, jóvenes, estos medicamentos son tan nobles, pero el saber utilizarlos ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, en cuadros de hipovolemia, de situaciones de mucho sangrado, ¿no? Por una hemorragia aguda, o pacientes sépticos, definitivamente no podemos utilizar estos medicamentos, ¿no? Por el efecto que tiene a nivel cardiovascular. Y como vieron la presentación, son ampollas de 20 ml o de 10 ml. Normalmente no se encuentran a la venta libre, ¿no? En las farmacias, siempre viene con recetario y de acuerdo a la especialidad también. ¿Ya? Otro barbitúrico que es hipnótico, que ya no se lo utiliza, pero se lo utilizó bastante, es el tiopental sódico. Es un barbitúrico de acción corta, igual tiene acción a nivel del GABA, actúa a nivel del canal del cloro, incrementa la acción del GABA, también aumenta la inhibición GABérgica de los potenciales postsinápticos. El 60% de este medicamento tiene una forma no ionizada, por tanto, tiene una forma, ese porcentaje, una forma farmacológicamente activa, ¿no? Su acción empieza a los 10 a 15 segundos después de su administración. La recuperación es rápida también, 10 a 15 segundos después. También su metabolismo es a nivel hepático, ¿no? Su vida de eliminación es hasta las 12 horas. Tiene efectos fuertes a nivel del sistema nervioso central. Las dosis para sedación se utiliza de 1 a 2 miligramos, también nos sirve como anticonvulsivante, también para cuadros de hipnosis, ¿no? Dependiendo de la dosis. A nivel cerebral nos disminuye disminución de la presión intracraneal, disminución del flujo sanguíneo cerebral, disminución de la perfusión cerebral,
A nivel ocular nos disminuye la presión intraocular también. El uso de este paciente, de este medicamento en pacientes que tienen alguna alteración o algún cuadro a nivel cerebral, sí nos puede alterar bastante por la acción que tiene, ¿no? Disminuye el consumo de oxígeno, no estimula el centro del vómito, actúa como droga anticonvulsivante. A nivel cardiovascular, tiene una acción directa a nivel cardíaco, nos disminuye el gasto cardíaco, disminuye la fuerza contráctil. A nivel vascular, aumenta la resistencia vascular periférica. Por tanto, este medicamento a nivel cardíaco nos podría producir arritmias en el paciente, ¿no? Y también producir cuadros de hipotensión. Por lo que en pacientes que tienen algún cuadro de pérdida sanguínea que afecte su hemodinamia con cuadros de hipotensión, no se utiliza porque también nos produce una fuerte hipotensión. Y por el efecto que tiene a nivel cardíaco directo, no se utiliza en pacientes que tienen algún grado de insuficiencia cardíaca. A nivel respiratorio, también nos produce apnea rápidamente, ¿no? Hasta 10, 15 segundos después de la administración, ¿no? Es un medicamento broncoconstrictor. ¿Qué quiere decir? Que nos puede producir un espasmo a nivel bronquial o producir un poco de tos en el paciente. Esto en un paciente que no tiene una reactividad bronquial, jóvenes, no pasaría nada, pero en pacientes que tienen cuadros de asma, cuadros de alergia o algún problema a nivel pulmonar, evitamos el uso, ¿no? Por el efecto que nos tiene a nivel pulmonar. A nivel gastrointestinal, disminuye el tono del gastrointestinal. En riñones disminuye su flujo, la filtración, por lo que tenemos que tener mucho cuidado en pacientes que tienen comprometido la parte renal. Y a nivel del útero, atraviesa la barrera uteroplacentaria, por lo que en pacientes embarazadas no utilizamos este medicamento, ¿no? Porque llega directamente al feto, ¿ya? Se metaboliza directamente a nivel del hígado, se elimina por la orina. Cuando lo utilizamos, se utilizaba para una inducción anestésica, ya también se utilizaba para cuadros de sedación, ¿no? Sedación para procedimientos cortos, para una hipnosis, para estados convulsivos jóvenes, ¿no? Por la acción inmediata que tenía, bastante útil en pacientes psiquiátricos. ¿En quién es contraindicado totalmente? En pacientes que tienen antecedentes de asma, una insuficiencia cardíaca, hiperazoemia, es decir, pacientes renales, ¿no? Que tienen algún problema renal, y pacientes desnutridos y anémicos, ¿no? En pacientes que tienen algún tipo de sangrado, que ya tienen una hipotensión ya de entrada, entonces en esos pacientes no se utiliza. La ventaja de este medicamento, igual, la inducción es rápida, no produce vómitos, no sensibiliza al miocardio, pero tiene una acción directa a nivel cardíaco, es de fácil administración. Sus desventajas nos puede producir una depresión respiratoria de manera aguda, no tiene analgesia, no son medicamentos analgésicos, como les dije, ni el propofol, ni el tiopental sódico. Puede producirnos un laricoespasmo, ¿no? En el paciente, nos deprime el miocardio, nos puede producir temblores, escalofríos también. Otro inductor endovenoso, jóvenes, es la ketamina, ¿no? Este medicamento noble, que ustedes lo van a tener en emergencias, es un medicamento muy, muy importante, que nos ayuda bastante, y es importante que lo conozcan para poder entenderlo y ya cuando egresen saber un poco el manejo de este medicamento, ¿no? Y sobre todo su mecanismo de acción. Es un agente anestésico, obviamente no es volátil, ya desde 1962 se lo va utilizando. Es un medicamento derivado de la fenciclidina, es un sedante hipnótico que tiene, jóvenes, unas propiedades analgésicas potentes, este medicamento. Viene en las presentaciones en frascos,
ya es de líquidos, una sal blanca cristalina, la solución es clara, incolora, por ml, dependiendo de la preparación, porque lo preparamos con viene de un cc, tiene 50 miligramos. La ketamina viene, jóvenes, en presentación líquida, ¿ya? Entonces, un ml tiene 50 miligramos. Es decir, si yo quiero tener por ml 10 miligramos, entonces lo voy a llevar el ml a 5 miligramos. Normalmente lo diluimos de esa manera. ¿No? Dentro de su estructura es un ácido hidérgico, tiene cloro, 2 metilaminos, más 2 ciclohexanos, tiene un carbono, isómeros, tiene 2 isómeros, el isómero S y el isómero R. ¿Por qué nos interesa tanto estos isómeros? Al tener 2 isómeros esta ketamina, nosotros en el medio tenemos el isómero S, jóvenes, que por el mecanismo de acción que tiene nos produce más disociación en el paciente. El isómero R nos produce más analgesia en el paciente. Sus propiedades físicas son un sedante hipnótico con propiedades analgésicas potentes, tiene un pK de 7.5, una unión a las proteínas plasmáticas en un 12%, su biodisponibilidad es un 93%, su coeficiente etano-agua es parcialmente hidrosoluble, este medicamento. Dentro de su farmacocinética se fija las proteínas en un 12 al 20%, penetra en los tejidos bien irrigados, músculos, ¿no? Pobres en grasa, y la dosis es de 2 miligramos kilo peso. En esta dosis se produce una pérdida de conciencia en 1 a 2 minutos. Tiene una duración de la anestesia de 15 a 20 minutos. Una vida de distribución de 7 a 11 minutos, su eliminación es de 1 a 2 horas por la parte renal, tiene un metabolismo hepático principalmente. En su distribución, las concentraciones plasmáticas pico son 1 minuto después de su administración endovenosa. Para la parte intramuscular, porque se puede administrar tanto por vía endovenosa o por vía intramuscular, son a los 5 minutos. Su concentración plasmática máxima de este medicamento es a los 10 a 15 minutos. ¿Ya? Su concentración anestésica mínima eficaz es 0,64 miligramos por ml. Tiene una escasa unión a proteínas y su vida de eliminación se la considera a las 3 horas. Este medicamento, jóvenes, puede administrarse tanto por vía intramuscular, por vía transnasal, por vía rectal oral, subcutánea, por vía epidural. ¿Ya? Normalmente la utilizamos por vía endovenosa, ¿no? Pero son estas alternativas, ¿no? Algunas veces he utilizado bastante, bueno, sí he utilizado bastante en niños, sobre todo para la parte intramuscular, ¿no? Cuando no se obtienen vía endovenosa en el pacientito, sobre todo en quemaditos, ¿ya? Para la dosis de inducción, entonces, 1 a 2 miligramos kilo peso. Intramuscular, 3 a 5 miligramos kilo peso. Para sedación, 2.5 a 15 microgramos kilo minuto, ¿no? Y la dosis, ¿no? Para adultos, niños mayores, niños pequeños, todo es kilo peso. Todo, tenemos que tener mucho cuidado en esta dosificación en los pacientes, sobre todo en la parte pediátrica, ¿ya? Normalmente no se le hacen perfusión, se da dosis intermitentes. Su metabolismo a nivel de hepático, por la citocromo P450, se produce una conjugación hepática y posteriormente es excretada en el riñón. Y los metabolitos finales, que son la norketamina, dehidronorketamina. La norketamina tiene un 20 a 30% de la potencia anestésica y la dehidronorketamina es más 1% y tiene más su componente analgésico de este medicamento. La excreción es a nivel renal sobre todo, ¿no? Se elimina como molécula no modificada un 4%, hidroxilada 17% y por la parte intestinal también se elimina a nivel de las heces. Su mecanismo de acción sobre todo actúa a nivel del NMDA, del N-metildeaspartato. Antagonismo no competitivo
y agonista del opioide sigma. Las reacciones disfóricas se deben a ello. Y el agonista muscarínico M1, ¿no? Donde existe alteración en la memoria, la conciencia, midriasis, la broncodilatación en los pacientitos, ¿no? Al usar este medicamento, nuestro paciente no deja de respirar. Dentro de la farmacodinamia, su acción a nivel del tálamo nos ayuda a regular esta parte de la acción a nivel central por la vía nociceptiva. A nivel límbico también tiene una gran participación, produciéndonos la anestesia disociativa que llamamos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está consciente con los ojos abiertos, pero no nos responde a estímulos sensitivos, ¿no? También inhibe reflejos postsinápticos de la médula espinal. Esta sensación que les digo de la anestesia disociativa, jóvenes, nosotros normalmente acompañamos en el uso de este medicamento con alguna benzodiazepina para que nos produzca una amnesia anterógrada en el paciente. Si bien es un medicamento excelente, con excelentes propiedades analgésicas y anestésicas, ¿no? La parte de la hipnosis por la disociación que produce no está controlada, ¿no? Por eso nosotros añadimos una benzodiazepina para controlar esta parte de la hipnosis en el paciente, ¿ya? También nos sirve bastante por la parte analgésica para un bloqueo, sobre todo en cuadros de hiperalgesia, ¿no? La liberación de noradrenalina, dopamina, serotonina, inhibe la captación de catecolaminas, estimula las neuronas noradrenérgicas, por lo que su uso cada vez en dolor de tipo neuropático ayuda bastante el uso de la ketamina. Efectos en el sistema nervioso. Al producirnos esta disociación en la anestesia, sí podría tener reacciones psicológicas indeseables al despertar, nos mencionan, ¿no? Y dependiendo de diversos factores como la edad, el género o el cuadro que el paciente esté atravesando, esto se puede magnificar. Por tanto, el uso de los benzodiazepinas paralelamente a este inductor anestésico ayuda bastante. A nivel cardiovascular, sí, tiene un efecto a nivel del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, altera la frecuencia cardíaca, eleva el gasto cardíaco, aumenta la presión pulmonar. Aumenta el consumo de oxígeno a nivel central, del flujo sanguíneo cerebral y aumenta la presión intracraneal. ¿Qué quiere decir? En patologías como traumas a nivel del sistema nervioso central, cirugía de neuro, no utilizamos este medicamento porque nos aumenta la presión intracraneal, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Para eso tenemos otros inductores como es el propofol o el pentotal. A nivel respiratorio es un excelente broncodilatador, ¿no? Por lo que en pacientes que tienen alguna patología pulmonar sí podríamos utilizar este medicamento. En asmáticos sí los podemos utilizar. En pacientes que tienen alguna patología pulmonar obstructiva crónica o restrictiva sí utilizamos y necesitamos, ¿no? Y los reflejos de la vía aérea superior no se los toca, ¿no? Están intactos. Y nos ayuda bastante también en pacientes que tienen un estómago lleno, por ejemplo, para pacientes de sedación. Normalmente, jóvenes, nosotros esperamos las horas de ayuno que les había comentado, que es bastante importante en anestesiología, pero en cuadro de emergencia, donde necesitamos ingresar con este paciente, entonces sí nos ayuda el uso de ketamina. En las patologías oculares, es un medicamento que aumenta la presión intraocular. Por tanto, en cirugías oculares normalmente no se lo utiliza porque aumenta la presión intraocular, ¿no? Para eso tenemos otros inductores, ¿ya? Por tanto, sí se lo puede utilizar en una inducción anestésica, ¿no? Como un anestésico de elección en algunas circunstancias, por ejemplo, en pacientes que tienen algún sangrado, una hemorragia por algún trauma, o en pacientes que están en un shock séptico, en pacientes que tienen alguna patología cardíaca de emergencia, por ejemplo, estos taponamientos cardíacos, en pacientes que tienen algún problema pulmonar
obstructivo o restrictivo, pero necesitan ingresar a quirófano, entonces son medicamentos bastante nobles que nos ayudan a manejar la parte hemodinámica en el paciente en una inducción anestésica. En sedación, por ejemplo, ¿no? También en estos pacientes de procedimientos cortos, donde está indicado el uso de este medicamento, sí lo podemos utilizar, pero tenemos que tener cuidado de ver la parte de la hipnosis con el uso de alguna benzodiazepina. Entre este caso es el midazolam. Y otros usos, por ejemplo, como analgésico, jóvenes. Hoy por hoy la ketamina la utilizamos bastante como analgésico, ¿no? En estos pacientes, por ejemplo, en grandes quemados, en pacientes que tienen dolor neuropático, ¿no? Está probado su uso en dosis mínimas, ¿no? Puede ser intramuscular o endovenoso continuo, ¿no? Obviamente viendo la parte de disociación, evitar esto con alguna otra benzodiazepina, ¿no? En dolores crónicos. Otro medicamento inductor es el etomidato, ¿no? El etomidato que ya no se utiliza, ¿no? Es un medicamento. ¿Por qué ya no se lo utiliza? Porque inhibe la producción del cortisol en las suprarrenales. Igual actuaba a nivel del GABA, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, preguntas, ¿no? El haberles mostrado estos inductores endovenosos, para mí es importante porque ya habíamos hablado de los inductores inhalatorios, ¿se acuerdan, no? Del Segorane que utilizamos más, y ahora son los inductores endovenosos. Entre esos están los hipnóticos o sedantes, ¿no? Están la benzodiazepina, y de los inductores endovenosos hemos hablado del propofol, hemos hablado de la ketamina, hemos hablado del tiopental. ¿Ya? Y ahí están, ¿no? De las benzodiazepinas, barbitúricos, propofol, la ketamina, ¿no? Y aquí están sus presentaciones también. Esto es una mesa donde vamos preparando todos los medicamentos y algunas cosas ya para la milla aérea. Por tanto, quédense con este cuadro, ¿no? Estamos hablando, jóvenes, para el uso de una anestesia, ¿no es cierto? Para una anestesia general. Aquí hemos hablado que puede ser inhalatoria, ahí están los medicamentos inhalatorios, y endovenosa, ¿no? Y en la parte endovenosa para la inducción, para esta primera etapa de la anestesia, donde tenemos que cubrir la hipnosis, la analgesia, la relajación, estamos hablando de los hipnóticos, ¿no? Y dentro de los hipnóticos son los sedantes y de estos los inductores, ¿no? Bueno, y hasta aquí terminamos el avance de estos inductores endovenosos. La próxima clase vamos a hablar respecto a los relajantes musculares, despolarizantes, no despolarizantes y los analgésicos, ¿ya? Analgésicos mayores, analgésicos menores. Bueno, y con eso ya estaríamos completando parte de del temario para el segundo parcial. Les recomiendo, por favor, a los estudiantes que vayan mañana al hospital, lleguen puntual, lleven toda su indumentaria, aprovechen al máximo esta práctica. Bueno, y vayan estudiando para el parcial. Pilar, me pasa la lista, por favor. Ya, doctora. Doctora, una preguntita. Dígame, Rolando. Ya, doctora, ¿cómo hacía el antagonismo del flumazenil a la benzodiazepina? O sea, ¿de qué manera lo antagonizaba? Esto sí, más o menos me quedó así medio. Exactamente. Mire, Rolando, en el uso del flumazenilo, sobre todo es por desplazamiento de los receptores la acción. Ahora, obviamente, tiene efectos secundarios el uso del flumazenilo, ¿no? Es por eso que nosotros administramos dosis respuesta, Rolando. Son microdosis que se va poniendo, 0,1, 0,3 miligramos, ¿no? Normalmente evitamos, no utilizamos nosotros, debo utilizar unas 3 veces en toda mi carrera, porque no utilizamos dosis mayores. Las dosis menores de benzodiazepina son las que vamos utilizando. ¿Ya? Pero es bueno tener el antagonista de las benzodiazepinas, antagonista de los opioides, como es la naloxona, ¿no? Ya, doctora, entonces por desplazamiento, ¿no? Por desplazamiento, sí. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes,
Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego.